Necesito que me habilite el compartir pantalla, hermano Luis. Ok, ahí estoy, ahí sí. Ok. Bueno, hoy día vamos a entrar a la última clase que refiere a todo lo que es la educación cristiana, la importancia y también la importancia del discipulado de la generación 414. Para esto tenemos que hacer un breve repaso de la clase anterior, de abordar un poco lo que era la ventana 414, que finalmente, como lo dice su nombre, es una ventana de oportunidades para llevar el Evangelio a toda una generación. Y la respuesta a la importancia de enseñar y discipular nos la da también la importancia de trabajar las primeras edades, hablando de la niñez en general, no solo de los niños pequeños, sino que de la niñez en general de 4 a 14 años. Y alguna de las razones es porque precisamente de los 0 a los 4, que es una edad inicial en el ser humano, comienzan a armarse las conexiones neurológicas, pero a la vez también armar las primeras imágenes del mundo, la primera visión del mundo que tenemos como seres humanos. Se desarrolla allí en esas primeras edades. Desde los 4 en adelante a los 6, también se va formando en un 85% prácticamente la personalidad del niño y el carácter, su forma de ser, de cómo comportarse, si es extrovertido, si es introvertido. Se trabaja también, tiene que ver en las primeras edades, de allí también la importancia de que sean cuidados los niños en las primeras edades y que no se afecte su vida con algún episodio, violencia, abuso, porque eso inmediatamente marca al ser humano de allí en adelante. Por eso que es importante también la protección en las primeras edades. Porque también de los 6 a los 8 es cuando se empiezan a definir los valores y la moral del niño. Allí es donde él aprende que robar es malo, que mentir es malo. Si bien desde más pequeño nosotros podemos ir enseñándole, es allí donde él toma estos valores y los asimila y los deja como fijos en su vida. Así que son importantes estas edades. Y obviamente la identidad espiritual se define entre los 11 y 12 años y significa que ha tenido que venir un trabajo desde antes para que él en estas edades ya defina como su identidad espiritual. Y eso nos cierra inmediatamente como el ámbito o la puerta a poder trabajar la espiritualidad. Se va como cerrando cada vez más mientras el ser humano crece, se va cerrando esta posibilidad de llevarle a conocer a Cristo. Entonces, entre los 11 y 12 se supone que nosotros ya tendríamos que venir enseñándoles acerca de Jesucristo para que Él tenga definido su postura, que si bien puede tomar decisión hasta los 14 o después tomar decisión por Cristo, pero las posibilidades se van cerrando en el ser humano. Lo vimos en una gráfica la clase pasada de cómo disminuye después de los 14 la posibilidad de evangelizarlo o la recepción del evangelio. Se va disminuyendo totalmente. Por eso que a los adultos es difícil evangelizarlos y cuesta también disipularlos. A los pastores pierden mucho trabajo con la gente adulta porque traen muchas trancas, dudas, experiencia de vida, entonces todo eso le dificulta. Esto fue a grosso modo lo que vimos en la clase anterior, que senta las bases para esta clase, del por qué es importante enseñar y discipular. Esta clase se llama Importancia de la Educación Cristiana y el Discipulado de la Generación 414, y el texto básico en que nos vamos a basar esta clase es el Lucas 2:52, donde habla de Jesucristo como el mayor ejemplo, y se refiere a él como un niño que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, este texto bíblico se va a transformar en nuestra guía primordial para poder trabajar. Y cuando hablamos de que Jesús crecía en sabiduría, el sinónimo de sabiduría tiene que ver específicamente con instrucción o conocimiento. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de conocimiento bien aplicado. O sea, alguien es sabio, tomó el conocimiento y lo logró aplicar correctamente. Y eso nos hace ser sabios, digamos. Así que la educación cristiana la vamos a ligar, el término educación, a esta área específica, que es de instrucción bíblica o de conocimiento bíblico. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe enseñarse?
y vamos a ver que hay algunas posturas o elementos básicos doctrinales. Vamos a ir profundizando a medida que avance la clase, pero hay algunas áreas específicas que nosotros tenemos que tocar con los niños. Recordar que el niño es un recipiente vacío, que nosotros tenemos que ir llenando. Entonces, si nosotros no lo llenamos, si los papás no lo llenan, si los maestros de la escuela dominical no lo llenan, igual se va a llenar este recipiente. ¿Pero de qué se va a llenar? Esa es la pregunta. Entonces, de 0 a 5 años se recomienda que el niño tiene que aprender 3 conceptos fundamentales en las primeras edades. Primero, que Jesús, saber de Jesús, tiene que saber, haber escuchado de Jesús y ver a Jesús como su mejor amigo para toda la vida. Ese es uno de los conceptos fundamentales que el niño tiene que aprender en las primeras edades de vida de él, que Jesús es el mejor amigo que él puede tener para toda la vida, siempre. También la oración, que orar es hablar con Dios y se puede comunicar con este Dios, con este amigo. Y obviamente que la Biblia es la palabra de Dios y va a ser nuestro manual de instrucciones. Aunque no sepa leer, él puede aprender que la Biblia es un libro certero de la verdad, es una guía. Entonces, son conceptos que él jamás va a olvidar. ¿Qué ocurre por lo general en nuestras escuelas dominicales? Enseñamos muchas historias bíblicas, que no está mal, pero son historias bíblicas sin conceptos potentes, arraigados, que le permitan el aprender como conceptos de vida, para toda la vida. Entonces, ¿qué aprenden? De Jonás. Entonces, el mejor ejemplo es que nosotros podemos conocer mucha gente adulta que fue a la escuela dominical y nos van a decir, oh, sí, yo me acuerdo de Jonás, me acuerdo de Daniel, o sea, se acuerdan de los personajes, se acuerdan de las historias bíblicas, pero en realidad no afectó su vida más que un conocimiento, ¿ya? De 6 a 8 años, ¿qué deberían aprender los niños? El concepto de Dios como tal, de Dios trino, de que Dios está, existe, está en todos lados, de todo lo que hacemos, sabe todo lo que pensamos. Este concepto de Dios omnipotente, omnipresente, el concepto de Dios. Pero también acá es donde nosotros ya podemos empezar a incorporar conceptos doctrinales que son esenciales para la vida de un niño: la salvación, el pecado. Si no conoce el pecado, nunca va a entender la salvación. Por lo tanto, hay que mostrarle qué es lo que es el pecado, que son las cosas malas, que son el prójimo. También tiene que haber un concepto del prójimo, porque también este niño de 6 años, que podemos partir desde menos edad, tal vez enseñándole alguna de estas cosas, tiene que relacionarse en un mundo y tiene que aprender a respetar a la otra persona, que es, a los párvulos, por ejemplo, no lo entienden eso, el párvulo piensa en sí mismo, pero a medida que van creciendo, tienen que aprender a relacionarse. Y recordar que Dios nos dijo que son 2 los mandamientos primordiales en los que se resume toda la ley, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, para Cristo, parte de la doctrina básica es el prójimo también, así como a Dios. Y de 9 a 12 años hay temáticas relevantes que podemos enseñar a los niños que tienen que ver con la identidad, quiénes son ellos en Cristo. Esto les va a ayudar a entender también el tema de la ciudadanía, de que no son ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos para quienes conocemos a Cristo, para quienes le hemos decidido seguirle. Entonces nosotros nos cambiamos, dejamos de ser chilenos, por decirlo de alguna manera, y pasamos a ser parte de otra ciudadanía. Aunque estamos en este mundo, estamos como en una embajada celestial, ¿no? Somos parte de una embajada celestial. Entonces, el término de la identidad, que les puede ayudar en toda la vida, que va a venir de ahí en adelante, de los 9 a los 12, que tiene que ver con la autoestima, el bullying. Entonces, son elementos esenciales en la enseñanza de ellos, la identidad y el propósito. Porque el propósito les va a hacer entender que que llegaron a este mundo no por accidente, no por casualidad, no porque la mamá metió la pata con el papá, o no porque fue un hijo no planificado, o fue un hijo planificado, pero ¿para qué? Para trabajar, ganar plata, llegar a la casa, después levantarse en la mañana, trabajar, ganar plata. No, hay un propósito que es mucho más eterno y mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Eso les va a guiar a tomar una causa de vida y llevarles a trabajar por el Evangelio de Cristo. ¿Qué otros temas, por ejemplo? Todo lo que tiene que ver con doctrina, el temor a Dios, los frutos del Espíritu, que le va a ayudar a él a discernir quién es bueno y quién es malo, o quién es cristiano realmente y quién no. Recuerden que nosotros, la Iglesia Evangélica, tendemos a juzgar
al inconverso, pero en realidad a quien nosotros podemos juzgar en el sentido de pesar, de poner en la balanza y decir, es al hermano, al cristiano, al que se dice ser, pero yo veo que sus frutos no coinciden. Y para eso Dios nos dio los frutos del Espíritu, para poder evaluarnos incluso nosotros mismos, si somos o no, nos falta, cómo estamos. La armadura de Dios nos va a permitir defendernos ante las acechanzas del maligno en este mundo, por lo tanto es una enseñanza vital que deben aprender los niños, y obviamente la defensa de la fe. Estos conceptos nosotros creemos, como UMICH, que son esenciales en este tiempo y que hay que tratar de trabajarlos. Y recordar siempre que la base de la enseñanza es la Biblia, es la palabra de Dios. Esa es nuestra base, o sea, la profecía más segura es la palabra de Dios, entendiendo que vivimos en un mundo donde hay muchos profetas nuevos y muchas profecías, que por aquí, que por allá, pero la misma palabra nos dice que la profecía más segura, cumplida, está todo escrito allí, es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, estos son algunas temáticas nomás que nosotros deberíamos preocuparnos de enseñar a los niños cuando trabajamos lo que es la educación cristiana. Pero hay otros aspectos de la doctrina y de por qué lo relevante que es enseñar doctrina bíblica a los niños. Partiendo, y acá yo dejé en el recuadro amarillo, algunos conceptos básicos que profundizan un poco más respecto de la mirada de Dios. Dios, creador del universo, Dios es santo y justo y tiene que castigar el pecado. Todos hemos pecado y quebrantado la ley de Dios. Dios ama al mundo y envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo sufrió el castigo de Dios por el pecado. Jesucristo resucitó y vive hoy. Jesucristo es Señor y exige obediencia, y la salvación es solo por fe en Jesucristo. Estos puntos es la doctrina básica esencial del Evangelio, donde muestra que había un mundo pecaminoso, que todos teníamos que pagar, que Jesucristo entregó a su Hijo por nosotros, se despojó de sí mismo, Jesucristo, Él no le arrebataron la vida, Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros, pero Él vive, Él resucitó, Él está vivo, y Él es Señor, y que pide obediencia. Y que si bien la salvación es por fe en Jesucristo, igual Jesucristo pide algunas cosas a quienes que desean seguirle. O sea, tampoco es como, listo, les acepto y listo. No, también hay un paso. El que me ama, dice, mi palabra guardará. Entonces, hay que hacer una entrega completa del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es enseñanza doctrinal, que ellos deben saber y alcanzar. Pero hay otros tips, por ejemplo, revelación. La doctrina es revelación. Y ahí yo me basé en muchos textos bíblicos para que ustedes tengan fundamento bíblico frente a estas áreas. Revelación porque en el Evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primera de Corintios 15:3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Él recibió esa revelación, ahí en Pablo en Corintios. Gálatas dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio enunciado por mí, dice nuevamente Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La doctrina o el evangelio, la palabra de Dios, la doctrina sana, la sana doctrina, es revelada, ¿ya? Eso es un concepto que nosotros tenemos que aprender, porque toda verdad llega al hombre por parte de Dios y solo se la puede conocer porque Dios ha elegido revelarla a nosotros, a la humanidad. De otro modo sería imposible. Entonces, en cada enseñanza bíblica hay revelación de la palabra. Revelación que fue entregada a los profetas y revelación que fue entregada a los apóstoles. Y dice, sin embargo, si Dios hubiese revelado verdades a estos hombres hace muchos años, la actual generación no tendría estos conocimientos. Fue necesario revelarla tanto a los profetas como a los apóstoles por el bien de las generaciones venideras para que llegase a nosotros la verdad. Pero también la palabra de Dios o la doctrina es inspirada, es de inspiración, viene siendo inspirada. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios
el Espíritu Santo no solo reveló la verdad a los apóstoles y a los profetas, sino que los guió también y los inspiró para que escribieran estas verdades. En los años que seguirían, muchas multitudes podrían entender estas verdades. Si no fuera por la inspiración del Espíritu Santo, no podrían. Pero nosotros las logramos entender por inspiración. Más, cada uno de ustedes conoce a Cristo por revelación y por inspiración, y enseña a otros por inspiración. Es algo que incluso no trata de explicarle a la gente, pero hay gente que, aunque yo le explique con porotito, y vuelva a repetir 1000 veces el texto, porque Dios amó y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y la gente lo escuche, ¿no? Pero se revela, hay revelación, hay inspiración. Por ejemplo, Moisés escribió cómo Dios creó al mundo. Nosotros también, gracias a esa inspiración que él recibió, podemos conocer cómo Dios creó al mundo, todo lo que sucedió en ese tiempo, darnos cuenta de lo grande, de lo poderoso que es Dios. También Pablo, por ejemplo, escribió sobre la justificación, la justificación por fe en sus cartas. Y gracias a eso nosotros podemos entender también que la salvación es por gracia y no por obra, digamos. Y fue así como por mucho tiempo se mantuvo escondido en la Escritura que la salvación era por gracia, era por fe, la justificación era por fe. Se mantuvo muchos años escondido. No sé si ustedes se recuerdan de la historia de la humanidad, de las indulgencias que la gente tenía que pagar para salvar sus pecados, hasta que hubo algunos hombres que intentaron revelar la palabra y contar que el evangelio, que la salvación era por fe, por gracia. Y algunos de ellos murieron, como Juan Hus, por ejemplo, quemados en la hoguera, no lograron llevar este mensaje mucho más allá. Martín Lutero logró traspasarlo y fue el hombre que Dios usó para que también esta verdad saliera a la luz. Entonces, hay una inspiración de por medio en la palabra de Dios. La palabra es viva también, es viva, eficaz, hay poder en la palabra de Dios. También implica iluminación. Juan 16, 12, 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí hay una iluminación también que la palabra revelada, inspirada, nos trae a nosotros, y que el Espíritu Santo nos permite iluminarnos y también transmitir esta luz a los niños que nosotros enseñamos cuando enseñamos la palabra de Dios. Primera de Juan 2:20, 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ese texto bíblico, si ustedes lo pueden ir leyendo, profundiza también en la iluminación de la palabra de Dios. Pero además, la doctrina, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, tiene que tener una aplicación, porque la palabra va, lo que nosotros creemos en realidad, como dice acá el PowerPoint, determina lo que somos. Y Primera de Pedro dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, también la doctrina implica una aplicación. Nos va a ayudar a determinar también lo que hacemos. En 1 Corintios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. Entonces habla de lo que somos en Cristo, somos santos, pero también de lo que hacemos, cómo debemos comportarnos y también qué es lo que debemos enseñar. En Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, una de las maneras de afianzar en nuestros niños su fe inmovible es también enseñar la correcta, la sana doctrina, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, como aparece en las Escrituras, sin artimañas, sin manipulación, sin otras cosas, y la doctrina esencial básica, que permite que ellos no se muevan, ni nosotros mismos seamos movidos por corrientes que vienen y están, no solo en el tiempo de los apóstoles o en el tiempo de Pablo, sino que hasta el día de hoy tenemos corrientes de doctrina que a veces van enturbiando el evangelio porque estamos expuestos al humanismo, al consumismo, a doctrinas hedonistas que promueven el placer, que promueven el agrado a mí mismo, mi propio beneficio, la doctrina de la prosperidad y un montón de otras
doctrinas que se toman de parte de la Escritura, se aíslan textos y finalmente se transforman en doctrina. Pero la sana doctrina es la que tenemos acá. El Dios creador, que en realidad Él era santo, el hombre pecó, necesitaba castigarlo, y Jesucristo finalmente toma nuestro lugar para limpiarnos de toda maldad, ¿no? ¿Por qué enseñar? Porque la enseñanza doctrinal de la doctrina bíblica, estamos hablando específicamente de la doctrina bíblica de enseñanza, de educación, va a ser la base para lo que los niños son y hacen. Recuerden que la Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de doble espíritu y penetra, dice. Entonces, también es como un espejo que me confronta y me hace ver mis errores y me hace perfeccionar mi conducta hacia Dios, tratar de mejorar mi conducta. También forma en mí el carácter de Cristo. La palabra de Dios va formando en mí el carácter de Cristo. Entonces, si nosotros enseñamos los conceptos fundamentales en nuestros niños, va a ser la base de lo que ellos van a ser como personas, pero también de lo que van a hacer. Además, ¿por qué es esencial y por qué es tan importante? Porque ellos viven en un mundo muy difícil. Ellos viven en un mundo donde tenemos humanismo, como les decía yo, materialismo. El humanismo pone al hombre en el centro y es una doctrina muy agradable, que a mí me digan, tú con todo tu esfuerzo vas a lograr esto, tú esfuérzate, o sea, lucha, sigue adelante, consigue tu sueño. Es un argumento muy atractivo, pero empodera al hombre y me saca a Dios de en medio. Entonces yo ya no digo, primero, que todo me lo da Dios, no es por mi fuerza, o sea, yo me puedo esforzar, pero Dios es el que me provee, es Él, yo lo reconozco a Él. Mis capacidades, yo reconozco que Dios me habilita o me da las capacidades y yo no me creo el cuento porque es Dios. Si tengo una gran idea, no va a ser porque yo soy un genio, va a ser porque Dios también nos entrega una gran idea. Y si yo sigo mis sueños, es distinto decir, sigue los sueños que Dios tiene para ti. Porque una cosa es mi sueño y otra cosa es seguir los sueños que Dios tiene para nosotros. Entonces, cambia totalmente el evangelio, cambia los argumentos de este mundo, donde se glorifica al hombre y donde, por ejemplo, también busco el disfrute propio. Entonces, si yo tengo muchos recursos, pienso en disfrutar yo y no pienso, por ejemplo, hoy nadie piensa cuando recibe un bono extra o el 10% de la FP, para ponernos como en boga, pero yo no pienso, voy a ocupar una cantidad para enviar misioneros, voy a apoyar una causa misionera. No, nadie piensa eso, menos los niños. Los niños hoy están enfocados, los padres lo único que quieren es que sean profesionales y que ganen plata. Entonces, incluso los profesores recomiendan a algunos niños, le dicen, no estudies esa carrera porque ahí no vas a ganar plata. Estudia ingeniería comercial, estudia algo con los números, tienes que ser bueno con las matemáticas, porque esas carreras te van a dejar dinero. O sea, hasta en eso. Y también tenemos cristianos hoy que cuando no les va tan bien económicamente como a otros, piensan que están mal ellos, que algo ocurre, que están mal, que están en pecado. ¿Por qué Dios no me prospera? Porque se ve la prosperidad solo como algo material. Entonces, también allí está el evangelio contaminado por argumentos de este mundo, por filosofía que están en los colegios, los medios de comunicación, incluso en la iglesia, y que finalmente, si está contaminado, esta doctrina les va a llevar en algún minuto al agnosticismo o al ateísmo. Porque si yo enseño a mis niños, por ejemplo, o a mis adolescentes, que cuando uno es cristiano siempre le va bien en la vida, es que ese es un evangelio incorrecto. Porque la palabra de Dios dice que, que al hombre sabio y al hombre necio vino una tormenta, una lluvia fuerte. Eso significa que la tormenta viene sobre el hombre sabio y sobre el hombre necio. Pero ¿qué hace al hombre sabio soportar la tormenta? Que construyó su casa sobre la roca. Está bien fundamentada. Y ese es el mayor ejemplo para nosotros de decir, si mi fe está bien fundamentada, venga lo que venga, no me voy a mover de ese lugar. Hoy me salió como los paraguayos, mover, dicen los paraguayos. Bueno, perdón. El hedonismo, por ejemplo, que es la búsqueda del placer, también, donde todo está centrado en nuestra prosperidad, en nuestro placer, en el disfrute. O sea, vive la vida, disfrútala, porque la vida es para vivirla, porque hay una sola vida.
ese mensaje lo escuchamos todo el tiempo, y también a veces se va impregnando en nosotros. Entonces también tenemos muchos cristianos que buscan disfrutar la vida, pero Jesús dijo que el que da su vida por él, ese tendrá vida eterna. Entonces, como él no nos llama como disfruta la vida, sino que el que pone su vida por mí, dice, ese tiene vida eterna, el que está dispuesto a dar su vida por él. Entonces, son contradicciones del Evangelio. Tenemos el existencialismo, por ejemplo. No existen normas objetivas para la conducta. Si te hace sentir bien y no le hace daño a nadie, hazlo. Todo existe nomás. Mientras no le hagas daño a nadie más, estamos bien. O influencias incorrectas y dañinas en cuanto a las drogas, en cuanto al sexo, donde desde pequeños se les enseña a los niños que es muy válido pololear y tener relaciones sexuales. Entonces, hablar y decirle a los niños, guárdate, guarda tu pureza sexual desde pequeño. Ojo que acá algunos creen que a los 14 tienen que hacer esta charla con los niños, y la verdad que a los niños hay que enseñarles las bases desde el principio, prácticamente. Cuando uno le enseña que somos parte de otro país, de otro mundo, también van las normas acompañadas de ese mundo. Y cuando uno les enseña por cuál es el beneficio de que ellos se guarden, de que ellos tengan pureza sexual, ellos van a entender que no es por un antojo nuestro, es porque realmente hay muchos beneficios, incluso psicológicos reconocidos, de seguridad, de no comparación, de sanidad, de algo sano, de una relación sana y no enfermiza. Violencia o insubordinación a la autoridad, ¿les suena conocido? La insubordinación a la autoridad está hoy en todos lados. Entonces, todo esto se va mezclando, el ocultismo, falsas enseñanzas, etc. Entonces, es tan difícil el mundo que enfrentamos que por eso es necesario enseñar las bases del Evangelio, la sana doctrina. Además que los niños conocen poca doctrina. No saben, por ejemplo, la historia de la iglesia en Chile. Para el 31 de octubre todos celebran Halloween, pero nadie sabe que está la Reforma, o que en septiembre es el mes de la Biblia. ¿Por qué es el mes de la Biblia en septiembre? ¿Por qué el 31 de octubre es la Reforma? ¿Qué implicó la Reforma? ¿Qué hicieron los reformadores? ¿Qué trajo la Reforma al mundo? ¿Cómo cambió al mundo? Los grandes inventores, los grandes artistas nacieron con la Reforma. La Reforma trajo prosperidad económica a países, tremenda, porque hubo un despertar y también una libertad de conciencia en la Reforma, que antes estaba subyugada a la doctrina católica, digamos, del catolicismo y del oscurantismo, donde todo se tenía como oculto. Incluso las pinturas de ese tiempo reflejan oscuridad, y cuando viene la Reforma hay como un destello de luces. Entonces, pero no tienen idea. Entonces se avergüenzan de ser evangélicos, de ser cristianos, porque no saben, por ejemplo, que las bases de la educación partieron por la Reforma, por los reformadores, que Bernardo Higgins vino de colegios reformados, de reformadores, y que eso llegó a nuestro país, que los primeros colegios con enseñanza, no recuerdo en este minuto el nombre de una como doctrina educativa, digamos, que hasta el día de hoy se respeta demasiado, no recuerdo el nombre en este minuto, pero fueron con los reformadores. Entonces conocen poca doctrina, conocen poca historia de la iglesia, que hace que ellos sientan vergüenza de ser cristianos o de ser evangélicos, digamos, o de ser de la tendencia protestante, digamos. Y además doctrina básica esencial, y porque también es el patrón bíblico para el ministerio. O sea, la única manera de potenciar el ministerio en ellos es a través también de la sana doctrina, donde yo veo que los apóstoles hicieron ministerio basado en la sana doctrina, y también pudieron aplicarlo. Entonces, es el patrón bíblico lo que nos impulsa también a hacer ministerio. Así que por todo eso es necesario enseñar, y es valiosa la educación cristiana por todos estos argumentos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios nos sirve no solo para enseñar, nos sirve también para confrontar de alguna manera, para corregir conductas, para instruir en justicia. En Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, la escritura, la sana doctrina, la doctrina nos permite también ser cristianos maduros, porque entendemos también lo que
lo que se viene para adelante. O sea, si a mí me enseñan desde siempre que el Evangelio, acuérdense que hay una figura muy clave en la Escritura que dice que por la puerta ancha todos entran. Es súper fácil entrar, pero pocos van a entrar por la puerta angosta, que es la que lleva a la salvación, porque es angosta, no es fácil de entrar. Entonces, si yo parto con ese tipo de enseñanza, yo voy a estar preparada para todas las dificultades que tenga en la vida. Si yo enseño lo mismo del hombre sabio y del hombre necio, donde cada uno construyó su casa, voy a entender que aunque no es fácil, yo voy a poder seguir el Evangelio porque ante la dificultad Dios está. Entonces no me va a afectar. O por ejemplo, si a mí desde pequeño me enseñan que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que mi mirada tiene que estar puesta en Él y no en el hombre, porque el hombre se equivoca y yo me voy a equivocar. Aunque el hombre se equivoque, aunque el pastor me engañó, el hermanito, no sé qué, hizo un negocio, me estafó, yo no me voy a desilusionar porque yo sé que es parte de lo que uno va a vivir, pero yo no me muevo de la mirada en Cristo. Por ejemplo, no me muevo de mirarlo a Él. Enseña al niño el camino en que debe andar y aún cuando sea viejo no se apartará de él. O sea, enseñar en el camino en el que él debe conducirse. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y otro texto que dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí puse un aviso abajito de las cuentas UMIT para que nos pongan me gusta, porque ahí estamos sacando un material muy lindo para adolescentes, así que los invito desde ya a visitarlo. Eso fue una propaganda, con el permiso del profesor de ustedes. Mi pregunta es, para ustedes, ¿es lo mismo hoy, en esta oportunidad? Ahí estoy. No tengo mi guía de los horarios. Siempre la ando trayendo, pero no la tengo en esto. Mi pregunta es para ustedes. ¿Es lo mismo enseñar a discipular? Y abro los micrófonos, o sea, ustedes ábranlos si quieren opinar, para yo poder anotar si es válido o no. Texto, ¿puedo ponerlo aquí? No. ¿Es lo mismo enseñar a discipular? Vamos, chicos, no sean tímidos. Estoy sola hoy día. Ya. Hola, Carol. Sí, no, ¿por qué? ¿Es lo mismo enseñar a discipular? ¿Quién habló? Yo, no sé si alguien más. Ya, vamos, Pastora Jimena. participando. Acá yo. Ya, Pastora Jimena. Hola, buenas noches. Yo creo que hay mucha similitud, pero el discipulado yo lo veo como algo más intencionado y más centrado en la persona, y como hay un seguimiento, hay una mayor compromiso en hacer discípulos, porque quizás muchos pueden enseñar, hay mucha gente que enseña en diferentes áreas, pero hacer discípulos yo creo que es un compromiso un poquito que va más allá, es más completo, quizás más tomando en cuenta a la persona, más intencionado. Ok. Bueno, hace muchos años me acuerdo que hubo un curso que hablaba de eso, hacer discípulos de manera más intencionada, no así como accidente, porque de repente como que llega la gente a nosotros, ya le enseñamos de acuerdo a los modelos que tiene la iglesia, pero hablaba de un discipulado un poquito más, ir y más allá tomando en cuenta las cualidades de la persona, observando, como lo hizo Jesús. Jesús tuvo una atención personalizada también con cada uno de sus seguidores. Ok, Eso creo. entonces para Jimena no sería lo mismo. ¿Quién más? Pastora Carol. Jorge por acá. Ok, vamos Jorge. Yo pienso que como opina la hermana, no es lo mismo, porque si bien es cierto, en ambas se enseña, el discipulado es como, se me fue la palabra, disculpe, es como acompañar a una persona en la enseñanza, es como algo más cercano. No sé si me entienden. ¿Ya? ¿Sí? Eso quería opinar Ok, solamente.
¿Quién más? Estoy anotando. Gladys, Gladys, vamos Gladys. hola, buenas noches. Yo pienso que hay una gran diferencia porque discipular tiene que ver con el ser. La enseñanza tiene que ver con algo externo, con conocimiento. Sin embargo, para discipular, primero hay que ser discípulo. ¿Ya? Entonces tengo que ser modelo, tengo que ser ejemplo, tengo que inspirar, tengo que acompañar. Es una tarea mucho más de entrega y total. A diferencia de enseñar que yo voy, hago la clase y me despreocupo de esa persona. Ok, bien. ¿Quién más? Yo, Pueden no estar de acuerdo, si no es problema. Después No. pelean ustedes por fuera. acá Saray. Yo Saray, también quiero vamos. opinar. Hola, buenas noches. Pastora, no entiendo si está de acuerdo en enseñar o discipular como cosas distintas. ¿Eso es la pregunta? Claro, ¿es lo mismo o son cosas distintas? Es lo mismo. Ah, ya. Yo considero que enseñar, uno puede enseñar cualquier cosa. Por ejemplo, puede enseñar las manzanas, las peras y los plátanos, y todo eso compone frutas. Pero discipular es algo totalmente distinto. Por eso cuando Jesús recibe a los 12, los tuvo 3 años, porque ellos fueron discípulos de Jesús. Entonces, estos 12 aprendieron la vida de este Jesucristo. Entonces, es totalmente distinto. Yo creo que quizás por eso hay una gran falencia en el llamado de los jóvenes o de los niños, porque se les enseña, pero no se les disipula conforme a este llamado que ellos o nosotros tenemos. Eso, son cosas distintas. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera opinar igual, Rosa por ¿Ya? acá. Yo pienso que la enseñanza y el discipulado son similares. La diferencia es que el discipulado es una forma de enseñar en donde el discípulo o la persona que se está adoctrinando en cierto modo vive con el maestro y aprende no solo de lo que dice, sino de lo que el maestro hace. Y es un periodo largo. Pero creo que el discipular es una forma de enseñar. Ok. Es ¿Quién más? ¿Aquí me escuchas? Sí. Sí. Hola, pastora. Sí, yo creo que son diferentes. Yo soy profesora, y bueno, uno puede enseñar, como decía el hermano recién, cualquier cosa, cualquier contenido. Y la persona o el niño que lo recibe lo va a aplicar en el momento que estime conveniente o enseñanza para la vida, o puede que nunca use las matemáticas, que nunca use la historia, dependiendo de qué quiere ser ese niño en el futuro. Pero ser un discípulo es distinto discipular. ¿Por qué? Porque hacer un discípulo o enseñar a un discípulo es con el objetivo de que ese discípulo en un futuro replique o siga siendo más discípulos. En cambio, enseñar, puede quedar la enseñanza ahí, puede olvidarse o puede fructificar en un futuro, pero un discípulo debe seguir discipulando a los demás. Yo lo entiendo así, por eso creo que son diferentes. Ok. Creo que hay Elizabeth Arévalo tomó la pantalla, no sé por qué. Se dice que estamos viendo todos la pantalla de Elizabeth Arévalo. Entonces tendría que pedirle que dejara de compartir pantalla. Ahora estamos viendo un Google. Ahí sí. No sé por qué. Qué raro. Ah, porque se habilitó para todos seguramente. Perfecto. Ok. Vamos a ver. No sé si hay alguien más que quisiera opinar, que crea que ha faltado algún concepto, o que crea que es lo mismo, o que crea que faltó algo a lo mejor que acotar. ¿Ada? Sí, sí. Ya, vamos Ada. Yo, bueno, buenas noches, bendiciones. Yo creo que la enseñanza es llevarlo al conocimiento de la palabra, para ¿Ya? que ellos conozcan, ¿no es cierto?, la palabra y vayan al arrepentimiento, la enseñanza. Pero cuando ya yo le entrego la enseñanza, tengo que discipularlo, dedicarme
a él y no dejarlo, pues, tomarlo, ¿no es cierto? Y darle todo el conocimiento que viene después de que él conozca a Jesús. Esa sería mi respuesta. Espero haber sido clara, porque más o menos yo eso es lo que entiendo. Bendiciones. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir lo que ustedes pusieron acá, digamos, en respecto de enseñar y respecto de discipular. Y no les voy a dar la respuesta todavía, ¿ya? Así que, pero me gustaría que vean otra, bueno, vamos a leer acá lo que pusieron, que no es lo mismo, es similar, pero no es lo mismo, porque enseñar tiene que ver con conocimiento como con algo externo, no implica mayor compromiso, se puede enseñar cualquier cosa en realidad, la enseñanza queda ahí, digamos, en el conocimiento, en la mente, y dice la enseñanza es llevar al conocimiento de la palabra de Dios. Discipular implica mayor compromiso, implica un acompañamiento, así que es algo más cercano al sujeto, digamos, a quien se va a discipular, tiene que ver con el ser, como con lo que va a ser, no solo con un conocimiento, sino que con su ser. Para discipular tengo que primero ser discípulo, y es distinto el discipular, es para ser más discípulos. Se supone que si yo discipulo, es para que ese discípulo haga más discípulos. Y cuando le entrego la enseñanza tengo que dedicarme al niño, o sea, hay un tema de dedicación también. Me gustaría que también me respondan si creen que este afiche está correcto. Sí, no, ¿por qué? Yo, Javiera, vamos. ya, yo no estoy de acuerdo con la forma en que se plantea. ¿Ya? ¿Por qué? Es un no, porque los niños pueden ser líderes en el lugar donde se encuentran hoy. O sea, uno puede potenciar como habilidades para ser líderes efectivos para adultos, pero hay niños que tienen más desplante o tienen un don efectivamente de Dios para liderar. Y pasa en todas partes en realidad, uno va a un colegio, está en un jardín infantil y siempre resalta a alguien que tiene una personalidad o habla más o no sé, es más extrovertido, entonces se pueden tomar esas formas, esas características para formarlos y que sean líderes positivos en ese espacio. O sea, no hay que esperar a que se potencie ese liderazgo hasta que tenga 20 años, Al 25 mañana. años. Eso. Ok, ¿quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? ¿Por qué? Y si hay, ok, Eli, habilita tu micrófono nomás. Estoy de acuerdo con lo que dice Javiera. Yo creo que nosotros formamos líderes para hoy, no para mañana. Yo creo que la instrucción, el trabajo que nosotros hacemos, ahora yo lo hablo desde una perspectiva porque yo soy educadora, soy profe, me cuesta como sacar este concepto todavía como de discipulado, porque crecí con una enseñanza. De hecho, el enfoque y concepto es de la palabra, me enseñan la palabra. Estoy haciendo como una síntesis de lo anterior que me quedó dando vuelta, pero lo que quiero explicar es que yo creo que nosotros estamos trabajando con líderes hoy, en la edad que tiene. Yo lo puedo ver desde una experiencia muy cercana de mi familia. Los más pequeños de la familia, ellos tienen sus propios cultos, ellos tocan sus propias canciones con guitarra, ellos predican, ellos ordinan, ellos leen una lectura de la palabra y lo están haciendo hoy. Entonces, yo creo firmemente que no está correcto el afiche. Gracias por esa ayuda. Tengo que aprender a hacer esas encuestas. Ahí dice, ¿está de acuerdo con esta afiche? Sí, no, tal vez. Así que pueden ir votando a partir de ahora ya. Yo también voy a votar y enviar. Ahí vamos a ver el resultado. ¿Alguien más que quisiera acotar? Gracias, Eli.
¿Alguien más? Tenemos todavía unos minutitos, ¿sí? Sí, ese afiche debería decir, mañana formamos los líderes de hoy. Está lindo el afiche, pero se supone que yo trabajo para formar los líderes hoy día y que trabajen hoy día, no en 10 años más. Esa es una Perfecto. mirada... Muchas gracias. ¿Quién votó sí? ¿Ah? Quiero saber, porque acá ya están los resultados iniciales. Un 84% dice que no está de acuerdo con este afiche, pero hay algunos que dicen que sí, está bien, es válido. ¿Está bien? ¿Está bien el afiche? ¿Quién puso que sí? De su argumento, por favor, si acá... ¿No va a querer decir ahora? Yo, ¿Quién dijo yo? Pablo. Hoy no te encuentro, Pablo, pero ahí te estoy buscando. Dale, Pablo, nomás, te escuchamos. Vamos, Pablo, dale nomás. Pablo Pichilén. Vamos, Pablo. ¡Uy! Se quedó en silencio. Se nos fue. Parece que yo también dije sí. Ya. Camilo, pero no es Camilo. Rosa. Sí, soy Rosa Maldonado. Ya. Rosa bueno, Maldonado. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que hoy también es el momento de formarlo, por ejemplo, los niños que estamos enseñando hoy en día. Hay que formarlo para que sean a futuro líderes, ya que a futuro los que son líderes hoy ya van a pasar su tiempo, entonces tenemos que ir formando líderes en este tiempo, para que a futuro ya tengamos buenos líderes. Esa es mi opinión. Ok, perfecto. Bien, bueno, la idea de poner el afiche es también para ir adiestrando al ojo a lo que vemos, ¿ah? Es válido lo que dice la hermana porque se entiende el sentido, ¿cierto? El sentido es, estamos preparando la generación del mañana. Y es válido porque es así. Pero también es válido decir, porque ¿saben qué? Ocurre algo, un error, que los pastores, no todos, pero la mayoría de los líderes principales ven a los niños para mañana. Y cuando yo proyecto al niño para 10 años más, no invierto en ellos hoy, porque tengo tiempo para invertir en ellos, entonces pasan a ser como en segundo nivel, pasan a ser como una necesidad secundaria, digamos. Entonces, ¿qué pasa quienes trabajamos con niños? Que vemos que hay niños líderes hoy día, como hubo niños líderes en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases vimos las edades de muchos de los niños que Dios usó, y donde vemos que muchos de ellos tenían 12, 14 años, aunque hay excepciones muy excepciones excepcionales, como Josías de 8 años, que fue rey. Entonces, ¿por qué les muestro este afiche? Para que vayamos agudizando nuestra mirada a lo que publiquemos nosotros o lo que veamos publicado. Porque si yo me enfoco en formar líderes hoy para mañana, es como que, todavía hay tiempo. Pero en realidad, el liderazgo yo lo debería formar hoy y para mañana. Entonces, según mi apreciación, la ficha tendría que decir formando hoy los líderes del hoy y del mañana, por ejemplo, y ser más específico, porque esto implica que yo estoy trabajando hoy con los niños para que hoy ellos incidan. Recuerden que liderazgo significa influencia, eso es lo que significa liderazgo, y servir a otros. Entonces, yo preparo, no mandar, olvídense de mandar, mando a todos los demás y que me sirvan a mí, no. Liderazgo es influencia, entonces yo preparo a los niños hoy para que influyan hoy e influyan mañana, para que sean siervos hoy de Dios, de Cristo, del otro, de mi prójimo, y también sean siervos mañana de mi prójimo, de Dios y todo. Entonces, no es que esté mal, pero falta complemento, y muchas veces estos conceptos se van anidando sin querer en nosotros y hace que le quitemos la importancia al trabajo con los niños, porque es para mañana. Y hay tiempo para mañana. Y por lo general uno trabaja con la urgencia, ¿no? Entonces, es para afinar un poquito el ojo, formando líderes para hoy y mañana, pone Alejandra Labraña. Exacto. Profe, quiero decir algo.
Elizabeth dice, al tiro Angélica, dice, en esta clase estamos aprendiendo que debemos preparar a los niños, entonces también debemos ver y revisar sus cualidades para potenciar a los que serán los que ser líderes y quiénes serán los siervos del mañana. Claro, sí falta complemento. Angélica, ¿puedo hablar? Profe, quería decir algo. Lo que pasa es que en la clase anterior hay una frase que me gustó mucho, que dice, el futuro de los niños es hoy, mañana será tarde. Me gustó mucho esa frase y la tengo así como anotada. Eso Lo que nomás pasa quería... es que excelente acotación, Angélica, porque este trabajo es urgente y la manera de ponerle urgencia es verlo como hoy, no como mañana, aunque hay un dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pero es hoy, pero y como uno trabaja bajo presión, por lo general los líderes y los pastores trabajan bajo presión, vienen urgencias, vienen cosas, entonces como que siempre hay tiempo para los niños, y ese siempre hay tiempo hace que vayan quedando relegados, qué sé yo. Ok, vamos al otro bloque. Muchas gracias por la participación de todos. Discipulado. La palabra discípulo viene del latín discípulos, y de discere, o disco, o aprender. O sea, el que aprende o que se deja enseñar. Así, discípulos podría ser simplemente el que está empujado a un aprendizaje, es un aprendiz. Y para que exista un discípulo, tiene que haber un maestro, ¿ya? Y en el texto bíblico que nos basamos de Jesús, de Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría. Y tomamos sabiduría como conocimiento, educación, conocimiento bíblico, pero también dice que crecía en estatura, que tiene que ver con su aspecto físico y en gracia para con Dios y los hombres. Y probablemente en gracia comprendo un poco lo que es el tema del discipulado. Un alumno aprende de un maestro, pero todo es para su conveniencia, o sea, yo aprendo algo para mí que me va a servir a mí en la vida. Se invierte en él, asisto a una sala, un salón, un templo, una sala de clase, pero un discípulo tiene que poner en práctica lo que el maestro le enseñó y no vive solo para él, vive por otros y para el bien de los demás. Por eso es que alguien dijo por ahí que un discípulo tiene que hacer discípulos, o para yo discipular tengo que haber sido discípulo primero, porque siempre está en torno a un otro, el discípulo. Además que un discípulo invierte en la obra de Dios, y su salón de clases es la misma obra en terreno y sus experiencias. La diferencia entre alumno y discípulo es que aún recibiendo la misma instrucción, el discípulo se compromete con las enseñanzas de su maestro. El ser discípulo significa compromiso. Si no te comprometes, pasamos a ser un simple alumno, ¿ya? Implica como una entrega mayor. Jesús crecía integralmente. Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Tenía dos direcciones, para con Dios y también para con los hombres. Por lo tanto, había un crecimiento integral en él. Discipular es cuando yo me ocupo también integralmente por el niño, por eso que implica un mayor compromiso, discipular o hacer discípulos. Me comprometo para que él crezca en conocimiento, pero también me comprometo para que él crezca en estatura y en gracia. Entonces significa que hay otras categorías que yo voy a tener que abordar al comenzar a discipular. Preocuparme de su estado físico, su salud, qué está comiendo, qué no, si hace ejercicio, si descansa lo suficiente. Entonces cuando yo empiezo a discipular a los niños, yo empiezo a ver otras cosas. ¿Cómo está la familia? ¿Está ordenada? ¿Viene de una familia de divorciados, de matrimonio separado? ¿Tienen para comer? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho actividades con niños y los niños llegan sin desayuno, por ejemplo? A nosotros nos pasó muchas veces que veíamos a los niños que no cantaban, no saltaban, pero cuando empezamos a indagar qué ocurría, claro, los niños, los padres los mandaban sin desayuno. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Improvisar, hacer una vaquita y comprar desayuno para ellos, para que pudieran estar bien. Entonces, cuando yo empiezo a discipular, me preocupo de otras cosas. ¿Qué pasa con ellos en lo social? Empiezo a ver que, por ejemplo, tengo muchos adolescentes o tengo niños, pero todo su entorno de amistades es por fuera de la iglesia. Entonces, cuando yo formo discípulos, yo digo, no, ellos necesitan tener relaciones en la comunidad cristiana. Tengo que fomentar su identidad en la comunidad cristiana primero. Porque si yo no logro fundamentar
sobre todo en los adolescentes, sus amistades en el mundo cristiano, no puedo prepararlos para lo que viene más adelante, porque están todavía en un periodo de formación donde sobre todo los adolescentes, la mayor influencia a partir de los 12 en adelante es la externa, ya no son los padres, ya no es el profesor, son los amigos. Entonces, si mi hijo o mi alumno o mi discípulo, su mayor cantidad de amigos es niños del mundo, el muchacho obviamente no va a querer ir a la iglesia, no va a querer cantar, no va a querer orar, no va a querer nada, porque ya su vínculo de amigos es por fuera de la iglesia, donde ninguno de ellos quiere nada con Dios o con la iglesia. Entonces, yo me empiezo a fijar en lo social en él, en lo emocional. Empiezo a notar que él, no sé, a ver, yo les quiero contar algunas experiencias para que vean que esto está basado también en experiencia, en lo empírico. Chicos una chica de 11, que cuando nosotros hacíamos peticiones de oración y ella comenzaba a orar, abríamos ahí un espacio para que los niños contaran lo que les ocurría y sentían como la confianza de poder contarlo, y así nos enteramos de chicas que se cortaban los brazos, por ejemplo, una chica de 13 años que ya tenía relaciones íntimas con su novio, un novio que los padres no tenían ni idea que pololeaba, y que la chica metía al muchacho ahí a la casa porque los papás trabajaban todo el día. Una muchachita pequeñita que su papá llegaba borracho todo el tiempo. Entonces, todo eso, cuando yo discipulo, ocurre eso. Cuando yo entrego una lección, yo soy un maestro con alumnos, entrego mi lección para la casa. Este mes me toca a mí, una clase me toca a mí en el mes, o dos clases me tocan en el mes, cumplo con mi clase, cumplo con mi formato que me entregaron, pero un discipulador se salta un poco el bosquejo porque se nota que los niños están tristes, nota que hay una inquietud, y a lo mejor la clase, la lección bíblica la deja un momento a un lado, le quita tiempo, pero toma tiempo para hablar con ellos y saber qué les está ocurriendo, cómo está su autoestima, cómo está su salud familiar. Entonces un discipulador en realidad se transforma en un mini pastor, digo yo, como en mini pastores, porque velan por su oveja y la ven integralmente. No solo les enseña conocimiento, doctrina, defensa de la fe, sino que también les apoya espiritualmente. Primero, evangelizándolos. Primero, tomando a estos niños y viendo quiénes han recibido a Cristo o no. Si realmente conocen a Jesucristo. Cuando sabe que ya todos han conocido a Cristo realmente, han tenido un encuentro personal con Él, los empieza a discipular. Pero después que viene la proyección ministerial, ustedes pueden ser usados por Dios. O sea, estudien, ya, sea un ingeniero, experto en matemática, no sé, pero también, ¿qué vas a hacer ministerialmente? ¿Vas a cantar, vas a tocar, vas a ser pastor, vas a ser evangelista? Porque antes se promovía mucho, pero hoy los niños de nuestras iglesias, uno le pregunta qué quiere hacer cuando grande y les aseguro que van a hacer de todo, menos van a decir pastor, evangelista, misionero, porque no se promueve. En cambio, si yo soy un discipulador, yo tengo que atender todas estas áreas en ellos, porque el niño es integral y como Jesús crecen en conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que es doctrina bíblica, todo lo que es educación cristiana, pero también en estatura y en gracia, en mi relación con otros y también en mi aspecto, en lo físico, digamos, también mentalmente, pero también espiritualmente. Entonces, tenemos que llevarlos a ese crecimiento si nosotros queremos tener discípulos. ¿Qué es un discípulo según Jesucristo? Y aquí nos vamos a meter en la pata de los caballos. Deme un segundo, que necesito mirar, voy a salir de acá de la pantalla, porque solo necesito mirar el horario. Ok, estamos bien. Estamos súper bien, ya. Ahora vuelvo a mi pantalla, gracias. Aquí estoy. Ya. ¿Qué es un discípulo según Jesús? Ok, para nosotros la palabra más veraz es la que dijo Jesucristo, ¿cierto? O sea, si hay alguien que lo dijo Jesucristo, eso es. Si lo dijo Jesucristo, eso es. ¿Qué es un discípulo según Jesucristo? Las condiciones que Jesús pide a sus seguidores para ser sus discípulos. Les dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es niéguese a sí mismo? Con estas palabras Jesús expresa que quienes deben de seguirle tienen que dejar su independencia
y someterse en dependencia absoluta al Señor. Es el sometimiento de la voluntad del hombre, de mi voluntad, a la voluntad de Dios. Es el camino a la restauración de la imagen de Dios en el hombre. ¿Ah? Eso es cuando dice niegues a sí mismo, es dejo de ser yo y paso a velar por la voluntad de Él. Yo me someto a la voluntad de Dios, me someto, me pongo en dependencia absoluta de Dios. Mi pregunta es si nosotros, primero, si en nuestra vida hemos hecho este ejercicio, si nuestros hermanos alrededor toman el ser un cristiano de esta manera, y si yo enseño a mis niños esto en realidad, porque acá está la base, y aquí nosotros eliminamos todas estas doctrinas humanistas que la sociedad nos impone, porque aquí ya no me tengo que preocupar de ello. Es más, según lo que dice Jesús acá, yo no tengo que preocuparme mucho ay, ¿qué voy a hacer? No, se supone que acá yo me someto bajo Él. En otras palabras, yo me hago su siervo, o me hago su esclavo. O sea, yéndonos al texto más primitivo, es como Jesús me rescata de la esclavitud y me libera. Pero es tanto mi agradecimiento de esta liberación de la muerte eterna que yo decido ahora hacerme esclavo de Él, someterme a Él. Por eso que Él es el Señor de mi vida. Por eso cuando yo digo Él es el Señor de mi vida, es que Él es el Señor de mis relaciones personales, de mi economía, de mi tiempo. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer un análisis, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy en total dependencia de Él? ¿Me estoy sometiendo absolutamente a Él? ¿Estoy enseñando a mis niños que ellos deben someterse a Él? ¿Que deben preguntar al Señor qué quiere Dios para sus vidas? Entonces, ¿estoy invirtiendo o pagando cosas para que mis hijos crezcan, pero que crezcan en el conocimiento de este mundo, pero no en el conocimiento de Dios? No digo que una cosa quite la otra, sino que estamos haciéndolo. ¿Qué reciben más nuestros niños? ¿Qué reciben en su recipiente? ¿Reciben mucha doctrina de hombre o reciben doctrina de Dios? Pero la segunda condición que pone Jesús es, tome su cruz. La cruz no es un símbolo de victoria, según la humanidad, al contrario, era un símbolo de escarnio, era un símbolo de sufrimiento, de abandono, y era la manera en que se moría en ese tiempo, y era la manera en que morían los delincuentes, todo aquello que debemos soportar, enfrentar y vencer por seguir a Cristo. Por eso Él dice, niegues a sí mismo, tome su cruz, y eso significa todo lo que va a venir. Es que siempre hablan mal de nosotros por los evangélicos. Bueno, es parte de que estoy haciendo bien la pega en realidad. Si yo estoy haciendo bien la pega, voy a tener oposición. Si no hay nadie que se me oponga, tengo que preguntarme si estoy haciendo bien la pega, si soy realmente un discípulo de Cristo. Dice, debemos tomar el peso y cargarlo, llevarlo hasta lo más alto para que todos los pecadores vean la cruz de Jesús. Tomar la cruz, o sea, el evangelio es con cruz, con una cruz, con momentos donde nosotros nos vamos a hacer del agrado de todo el mundo. O sea, yo enseñar que a los niños si hay que disciplinarlo, me he hecho todos los psicólogos encima, me he hecho todo el mundo encima. Si yo digo, no, para mí el matrimonio entre un hombre y una mujer y no hay más, es que me voy a echar a toda la sociedad encima, me van a decir que soy retrógrada, porque si yo no creo en el aborto, entonces yo no estoy a favor de la mujer. Entonces realmente para un cristiano, lo que un cristiano cree no tiene que ver con lo que el mundo cree. Nuestra enseñanza, nuestra forma de vida es una locura para muchos. Y sígame, dice el Señor, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús espera el compromiso del hombre con Él, con su obra, con su propósito para el mundo. Cristo espera compromiso por parte de sus alumnos para poder llegar a ser discípulos. En esta última parte se espera de nosotros que dejemos nuestro camino por el que íbamos, como Pablo cuando iba hacia Damasco, o Bartimeo el ciego, para seguir el camino de Jesús. Por eso se habla de conversión, porque yo me convierto, es como que me doy vuelta, yo iba para allá, pero me encuentro con Cristo y me cambia todo. Me cambia todo mi destino, mi propósito en la vida. Él me cambia todo, porque ahora yo voy tras de Él. No voy tras de mi sueño, no voy tras de mi meta, voy tras Cristo. ¿Qué me dice Cristo a dónde ir? Jesús continúa llamando personas para que le sigan, para que se comprometan con su persona. Cristo desea tener muchos discípulos por todo el mundo, por todas partes, porque al igual que en los tiempos del Señor, son muchos los seguidores.
Y son muchos los alumnos, pero ¿saben qué? Son pocos los discípulos. Nos toca escuchar la voz de Dios diciendo, ven, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y ser más que un alumno, ser un discípulo. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos formando con las nuevas generaciones? ¿Estamos formando alumnos? ¿Qué está pasando con los padres? ¿Por qué las generaciones se van perdiendo? ¿Por qué tenemos un montón de familias, de pastores que sus hijos están en cualquiera? Estoy hablando de mucho, en general. O yo, por ejemplo, que hice clases de religión evangélica, la mayoría de los niños, la abuelita era la evangélica, pero la mamá no era. Los mandaban a la clase evangélica porque saben que es bueno, pero los padres no querían, no eran seguidores de Cristo para nada. Entonces, ¿qué pasó entre medio, entre la abuela, la madre y el niño? ¿Qué ocurrió? Tal vez no nos hemos dedicado a tener alumnos, pero no a crear, no a fomentar los discípulos, no a formar discípulos. Y lamentablemente para formar discípulos se requiere de tiempo y de negación de uno mismo también. Porque significa que yo tengo que preocuparme más y ocuparme más en estos niños, y eso me va a quitar tiempo de mi vida. El problema es que hoy nadie quiere perder de su tiempo. Nadie está dispuesto a dar tiempo por otro. Sobre todo si ese otro encima después no me lo agradece. O no me paga o no me lo recompensa. No estoy dispuesto a eso. Pero resulta que Cristo dio su vida por nosotros. Y muchos de nosotros a veces nos olvidamos de Él. Porque como Él no me dio lo que quería, nosotros hemos conocido a estas chicas que han abandonado el evangelio porque no les da el esposo que ellas quieren, no les da el novio, entonces se van afuera a buscar lo mejor y se apartan del Señor. Entonces, ¿qué es Jesús para mí? ¿Es un Aladino de la lámpara maravillosa? ¿Dios es el que me resuelve mis problemas? ¿El que me tiene que dar todo lo que yo le pido? ¿O es el Señor de mi vida, donde yo me someto bajo Él y sigo su camino? Entonces, ¿qué estamos enseñando a los niños? Quiero que puedan ver este video, que tal vez lo explica un poco mejor y también resuelve el tema de lo que podemos enseñar a nuestros niños hoy. Vamos a verlo. Los niños son el futuro de nuestro país, pero son más que el futuro. Ellos pueden cambiar su nación ahora mismo. Yo creo que si entendemos este concepto, invertiríamos en sus vidas ahora y no esperaríamos a hacerlo más tarde porque pensamos, oh, en 10 años serán adultos. De hecho, cómo crecen y lo que serán realmente depende de nosotros y en cómo invertimos en sus vidas ahora mismo. Y si queremos tener una sociedad transformada, realmente necesitamos comenzar con los niños. Yo creo que dejamos a los niños de lado. Queremos que sean entretenidos, pero no vemos el valor de entrenarlos mientras son jóvenes. No vemos que ellos pueden ser usados por Dios en la actualidad. Pensamos que solo necesitamos enseñarle la palabra de Dios, pero no los guiamos a una relación personal con Dios. Ese es el error que cometemos. Otra preocupación que tengo es, ¿dónde está la historia de la iglesia en nuestro currículum? Eso está faltando. Esa es la razón por la cual nuestros niños no conocen acerca de algunos héroes del pasado y de cómo influenciaron a la sociedad. En el pasado, incluso los niños fueron usados por Dios para sacudir naciones. Como el rey Josías en la Biblia, que guió a la nación cuando tenía 8 años de edad. Yo creo que nuestro concepto acerca de los niños está fuertemente influenciado por nuestra visión del mundo. En nuestro país, que tiene una cosmovisión budista, los niños no son valorados. Yo, personalmente, crecí en un país comunista, al este de Alemania, donde los niños no tenían ningún valor, a menos de que crecieran, porque ellos piensan que solo los adultos pueden cambiar la sociedad. Pero entonces perdemos un tiempo tan valioso en la vida de nuestros niños. Nuestra cosmovisión cristiana es muy diferente porque vemos en las enseñanzas de Jesús que Él valoraba a los niños, que Él los honraba, Él les amaba sin tan siquiera predicarles. Por eso, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos tener una visión bíblica real y no ser tan fuertemente influenciados por nuestra cultura.
Yo a veces pienso que lo que la cultura nos ha dado como bueno podría no ser lo mejor para nuestros niños. Ok, es fuerte, pero nos hace reflexionar y, y estudiar nuestra vida también, y analizar cómo fue que llegamos al Señor, qué edad teníamos, qué pasó, qué cambió, qué hizo que mi vida cambiara, y tal vez eso tratar de transmitirlo a nuestros niños, por ejemplo, y partiendo por nuestros hijos. Yo en una clase de escuela dominical, a los 4 años, una maestra me predicó de Cristo, aunque mis padres eran cristianos, eran pastores, pero ella me enseñó el corazón en blanco en una hoja de papel y empezó a mancharlo y a contarme que cada maldad que había manchaba el corazón. El corazón se puso todo negro y yo me quedé como súper espantada, sorprendida. Y que Cristo limpiaba nuestro corazón de eso. Y yo no recuerdo muy bien, pero yo creo que tras esa enseñanza venía la oración del pecador y todo eso. Lo único que sé es que yo quise limpiar mi corazón, yo oré y me comprometí en esa oportunidad nunca a decir garabato, esa era como mi manera de manifestar que iba a seguir a Cristo, digamos, con una mentalidad de niña. Pero lo único que sé es que yo me enamoré del Señor a esa edad, a los 4 años. Me enamoré del Señor, o sea, recuerdo siempre episodios que cuando mi mamá me retaba, o mi papá me retaba, o me peleaba con mis amigas, yo me iba llorando a mi pies y me ponía a orar, Señor, ayúdame. Y siempre estaba como en oración con Él, siempre oraba. O peleaba con mis hermanos y yo me ponía a orar, o veía que les pegaban y los castigaban, qué sé yo, y yo oraba, Señor, que no les duela. Pero siempre tuve como esa comunicación con Dios. Y anhelé servirle, entonces a los 12 yo me fui a buscar una clase de escuela dominical a la calle, porque mi papá era pastor de una iglesia pequeña, y yo quería que me pusiera de maestra de escuela dominical, para servir al Señor, obviamente. Entonces él me dijo, no puedo sacar una maestra de escuela dominical y ponerte a ti porque tú eres hija de pastor, no. O sea, si quieres enseñar, consíguete una clase. Y yo lo tomé tan concreto, los niños son concretos, y me fui a la calle, a unos pasajes de la población donde estaba la iglesia, en la granja, en ese tiempo, con un amigo de 8, el amigo tenía 10, yo ya tenía 11, 12, y me fui con una guitarra, con unos dibujos, y vi unos niños jugando a la pelota, yo me creía grande, obviamente, me creía muy grande, y me puse a predicarles, a enseñarles el sábado, y el domingo los fui a buscar temprano en la mañana, y llegué como con 12 niños a la iglesia, y le dije a mi papá, aquí está mi clase. Ahora puedo hacer clase de escuela dominical. Pero también mi papá me contaba que cuando a él lo invitaban a predicar, yo me desaparecía de los cultos. Y una vez dice que estuvo desesperado porque terminó la reunión, él despidiéndose de todos los hermanos, ni siquiera sabía dónde yo estaba. Y no estaba por ningún lado. Y cuando fue a buscarme, le dijeron, oh, su hija está haciéndole clase a todos los niños ahí. Con 8 años yo le hacía clase a los niños porque yo en mi corazón sentía desesperación de que todos jugaran y que no estuvieran ordenados, coordinados. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la vida de un niño, por mi testimonio personal, un niño puede conocer a Cristo y enamorarse de Él y entregarle su vida a temprana edad a Cristo. Un niño puede hacerlo, un niño puede amarlo profundamente. Yo a mis amigos de la casa, cuando yo descubrí Mateo 24, les hablaba del fin del mundo. Mis pobres amigos terminaban traumados, pobres, porque yo les decía que la luna se iba a caer, que el sol la luna se iba a convertir en sangre. A todos les prediqué de la venida de Cristo. Cuando yo descubrí que Cristo iba a venir y que iban a haber señales y el fin del mundo. Y después, cuando ya crecí, fui adolescente, me involucré con la música. Después, cuando fui más grande, mi papá me dejó tocar batería, por ejemplo, en un tiempo que no se podía tocar batería. Entonces también él permitió que yo como que él me dejó hacer todo. Papá, quiero armar un grupo de intercesión. Ya, hija, ármalo. Entonces me permitió involucrarme en el ministerio, pero siempre mi anhelo fue servirle hasta el día de hoy. No tuve necesidad de buscar afuera cosas, no tuve necesidad de irme a fiestas. No fui aburrida, fui thrasher, fui rockera, le predicamos a los rockeros que habían acá en Chile, qué sé yo, también nos íbamos a Bellavista en mi tiempo de juventud a predicar ahí a Bellavista, o sea, lo pasé muy bien, lo disfruté mucho, pero en el Señor, siempre en el Señor.
¿Por qué? Porque tuve un encuentro personal con él siendo muy pequeña. Él fue mi mejor amigo, él fue el Señor de mi vida hasta el día de hoy. Y yo he tratado de que mis hijos también tengan esa relación con él desde muy pequeños. Yo ya les he hablado de pureza sexual, les he hablado de temas que tal vez no todos le han hablado a sus hijos porque creen que es una tontera. Mi mamá me decía, pero ¿cómo le vas a hablar del fin del mundo a los niños? Yo a los niños les decía, no, Cristo va a venir, el fin del mundo. Entonces, pero nos ha permitido que ellos crezcan y sepan que somos ciudadanos de otro mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, todo lo que enseña este mundo, hay cosas que nos van a servir para trabajar en este mundo y todo, pero no todo es verdad, no todo es cierto. Nuestra base fundamental son las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que lograr, que ellos no solo aprendan doctrina, sino que tengan un encuentro real y personal con Jesucristo y se enamoren de Cristo lo antes posible. Así que antes de terminar, me gustaría saber si hay dudas, comentarios de esta, de otras clases. Abro los micrófonos antes de terminar de orar y me gustaría escucharles. Pastora, el hermano Luis, sí, me gustaría agregar el tema de que los niños son hoy, ellos no son la iglesia del mañana, ellos son la iglesia de hoy. Nosotros en nuestra iglesia, ves que hacemos actividades, hacemos el Día del Niño o la Escuela Bíblica de Vacaciones. Los que más invitan niños son los niños. Los que más predican en sus colegios son los niños. A los adultos les cuesta invitar gente, los niños no, ellos no tienen ningún temor, ellos invitan a la gente a la iglesia. Cuando oran, sus oraciones son, incluso, llegan más que las oraciones de los adultos. No es que la oración de adultos sea mala, pero los niños oran de corazón, porque lo creen, porque para ellos es la realidad. Nuestros niños hacen afiches cuando tenemos actividades, hacen talleres, hacen bailes, tocan alabanza, leen lectura bíblica, hacen teatro. Están involucrados en la iglesia hoy, no mañana. Eso, pastora. Bueno, así es efectivamente. La verdad es que yo, Gilda acá Oliveros, quiero leer algunas cosas, dice, mi testimonio de niñez es muy parecido a usted, pero leyendo una porción de la muerte de Cristo, me puse en el lugar de él, y después con 8 años comencé a juntar niños para hablarles de Cristo. Bueno, decirles que saben que los grandes líderes cristianos que nosotros tenemos, como Billy Graham, Ray Camburgen, en África, fueron personas que conocieron a Cristo en la niñez. Incluso Spurgeon, él fue un gran predicador que partió enseñando en las escuelas dominicales, y mucho, el Moody también, uno de los predicadores antiguos. Por ejemplo, el Firmes y Adelante, Huestes de la Fe, es un himno que se creó para los niños de la escuela dominical en Inglaterra. Entonces hay tantos casos de líderes que son conocidos de adultos, pero que fueron formados y fueron líderes desde niño también. Entonces, hemos desperdiciado mucho tiempo, yo creo, mucho tiempo, al no fijarnos en ellos y no tomarlos como prioridad. Y este diplomado lo que busca es que ustedes se lleven esta carga, se preparen mejor y puedan incidir. La clase pasada nos decía una hermana, ¿cómo hago yo para convencer a mi pastor, por ejemplo, cuando yo quiero hacer cosas? Yo me quedé con esa carga toda la semana. Le comentaba a mi esposo, qué pena, qué triste. Pero yo creo que si Dios me llamó a mí, yo tengo que ver cómo lo hago. O sea, si la iglesia para mí es no estoy diciendo rebélense para nada, por favor, pero si yo veo que mi círculo no me deja, siempre va a haber lugar donde yo puedo llevar el Evangelio de Cristo a los niños, siempre, porque estamos rodeados de niños que anhelan conocer a Cristo, que su única esperanza es Cristo, para que ellos sean niños sanos, para que sean sanados sus corazones de violencia, incluso de no sentirse amados, Él cambia todo, y los niños de la iglesia hay que hacerlos que se enamoren del Señor, y pueden hacer muchas cosas siendo niños, como dice el hermano Luis, cantar, tocar. Nosotros en algún minuto tuvimos cultos de niños, y los papás se arrancaban del culto general al culto de niños, porque los niños se ponían a adorar, y era impresionante cómo la presencia de Dios descendía sobre ellos. Nosotros hemos visto niños muy pequeños
muy pequeño, en una de nuestras cumbres, me acuerdo de un niño puntual que tenía como 4 años, y él quebrantado lloraba en el altar, cuando hablamos de la identidad, de que Cristo nos escogió desde el vientre materno, de que somos perfectos ante su mirada. Y este niño de 4 años lloraba, pero así, terrible, y yo me acerqué a él tan chiquitito y le digo, ¿por qué lloras? ¿Estás triste? No. ¿Estás feliz? No. Sientes que Dios tocó tu corazón, no sé cómo le dije, porque no estaba ni triste ni feliz, pero lloraba, entonces no lloraba ni de alegría, no lloraba ni de tristeza. Bueno, el Señor había tocado su corazón. Y como los niños son espirituales, aquí se pasa por alto psicología, pedagogía, todo, porque el Espíritu Santo puede tocar sus vidas. Y la idea es que cada uno de ustedes pueda ser usado, adiestrado para poder impactar la vida de ellos y buscar estrategias para que podamos alcanzarles y hacer las cosas de manera correcta. Así que, habiendo dicho esto, yo no sé si alguien más quiere hablar, porque a mí me toca despedirme. Por eso que aquí puse gracias, parece. ¿Dónde está? Listo. Ok, Javiera. Siempre tengo algo que decir, la verdad, yo cuando desde niño. Yo sé que tú desde niña te has enamorado de Cristo también. Sí, bueno, primero, súper impactada por tu testimonio, tú ya lo habías comentado en algún momento, y es una bendición realmente poder conocer el crecimiento, cómo fue tu ministerio desde tan pequeña, así que gracias por compartirlo. Y lo otro es lo que a mí me queda como siempre en el tintero. Uno trabaja con niños, yo de profesión soy educadora, siempre trabajando con niños desde muy pequeña en la iglesia y todo, pero para mí el obstáculo, o sea, no obstáculo, pero la dificultad es como la familia, ahora, porque hay papás que me dicen, no, es que no estamos yendo a la iglesia, bueno, ahora no, pero antes no estamos yendo a la iglesia, o no estaba viniendo el niño a la iglesia porque no quiere, y el niño tiene, no sé, 8 años, entonces, como que yo pienso, ya, es verdad, hay cosas que los niños no van a querer hacer, pero uno sabe que son buenos para ellos. O sea, hay cosas que uno tiene que hacer y ellos tienen que, en el fondo, obedecer, pues. Entonces, la verdad, yo todavía no encuentro la estrategia para comunicar a los papás y ahora son adolescentes en el fondo. Entonces, se vuelve más como resistente aún el ambiente, porque claro, si uno no los obligó, entre comillas, a ir a la escuela dominical cuando tenían 8 años, ¿cómo le digo ahora a ese papá que tiene que continuar perseverando y diciéndole, tienes que ir a la iglesia, tienes que escuchar los cultos, lee tu Biblia? Ahora, si desde pequeño la familia no le dio esa importancia. Entonces, claro, un montón de estrategias, un montón de ideas, escuela dominical sigue funcionando, pero hay algo ahí que para mí es un poco problemático y francamente yo no veo ahora como una solución, como una estrategia certera. Entonces, no sé si será esta la clase para abordarlo o si va a venir una estrategia más adelante, pero lo dejo planteado porque a lo mejor no me pasa solo a mí, o a lo mejor me pasa solamente a mí, pero no sé. Entonces, eso quería comentar. Ok, hay el pastor Ariel que quiere hablar también. Sí, mencionarle, bueno, buenas noches a todos los presentes y ha sido tremendo este diplomado y solo mencionarle a todos los maestros, a todos los que trabajan con niños, es que de usted depende llevar esto a otro nivel. Nosotros siempre lo decimos con mi esposa, para los que no saben, la pastora Carol es mi esposa, y siempre hablamos de que la única forma de que nosotros tengamos cambio en la iglesia es que nosotros también nos comprometamos. A veces le tiramos toda la pelota al pastor, que no nos dio permiso, que no nos dijo, que no nos pasó presupuesto, pero nosotros no provocamos estos cambios. Entonces, el pastor nos deja cargo y a las 2 o 3 semanas por ahí ya justo tuve que hacer, tuve un cumpleaños, no pude estar, y no doy esa milla extra que es necesario para poder hacer que las cosas cambien. O sea, recuerdo un par de años nosotros cuando asumimos por primera vez el Ministerio de Niños, éramos como 5 maestros y terminamos más de 25 maestros a cargo del Ministerio de Niños, y eso es porque se motivó a la gente, nunca bajamos los brazos, de nosotros salían los recursos, a nosotros se nos ocurrían ideas, nosotros abordábamos a los papás, nosotros entusiasmábamos a los niños. Hablo de nosotros, todo el grupo que conformó este ministerio. Entonces,
es motivarle a que depende de usted llevar esto a otro nivel. Si el Señor le puso la carga a usted por los niños, se la tiene que jugar, tiene que realmente llevar a estos niños a los pies de Cristo, y estos niños le aseguro que van a traer a más niños. Entonces, no nos quedemos solamente que, no, que a veces mi pastor no me da permiso, no, que no siempre, porque la verdad es que, como decía la clase, hace 2 o 3 clases atrás, el pastor que estuvo, decía, realmente los pastores tienen que ser evangelizados con la teología de la niñez, tienen que ser alcanzados para que logren entender lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que los niños realmente son desplazados en las iglesias. Pero podría ocurrir eso todo el tiempo y nosotros realmente no hacer nada y echarle la culpa a los pastores. Pero ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? El llamado que hemos sentido a la transformación de las nuevas generaciones. Entonces, es motivarle a buscar nuevas estrategias día a día, no descansar, leer, escuchar música, conectarnos con los niños, ver lo que ellos ven, escuchar lo que ellos escuchan. Yo creo que es la mejor manera de cautivar. O sea, los domingos no pueden ser todos aburridos en la iglesia, tiene que cambiar los domingos, cosa que el niño quiera ir a la iglesia. O sea, teníamos testimonio nosotros de los papás que me decían, sabes que yo no quería venir y mi hijo me obligó a levantarme. Eso es lo que tiene que ocurrir en su escuela dominical todos los domingos. Así que desafiarlo, yo creo que esta clase nos desafía, nos vuelve, por lo menos a mí me vuelve a recordar un montón de cosas y que tenemos que impregnar en las próximas generaciones lo que el Señor ha puesto, ese fuego por las nuevas generaciones, de llegar con ellos con el Evangelio, llegar a transformar sus vidas, y con ello van a llegar sus papás solos. Y ahí ya haré las alianzas correspondientes con los pastores, hablaré, pastor, yo me encargo de los niños, usted encárguese de la familia. Teníamos que abordar estas temáticas. Así que yo creo que nos vamos todos desafiados. Que el Señor les bendiga. Sí, bueno, estamos ya a minutitos de terminar. Solo decirles que si quieren un taller para padres donde podamos tirar una bomba atómica y después nosotros nos vamos y ustedes se quedan resolviendo ahí cómo arman el rompecabezas, estamos dispuestos a eso, ya lo hemos hecho en algunos lugares donde hasta los propios pastores se han visto como súper pillados y después hemos tenido como que pedir disculpas. Pero no tan así. Pero esa es una, ¿no? De entregarle el mensaje, digamos, a ellos y ver quiénes lo toman y qué padres los toman y quiénes no. Y la otra estrategia es, efectivamente, hacer que los niños sean nuestros cómplices, y cuando hacerlo tan entretenido, hacer un club, hacer que ellos estén a cargo de algo, porque cuando le entregamos responsabilidad a los chicos, ellos tienen que estar, y sobre todo si están entusiasmados. Entonces ellos van a hacer que los padres los lleven obligados, o sea, ya sea un team de baile, tú eres la encargada este domingo de, a veces son responsabilidades menores, pero el niño se siente tan importante, los adolescentes, comprarle una polera especial, tú estás a cargo de las poleras, no sé, cuando estemos físicamente, pero si estamos así a distancia, tú vas a estar a cargo de esto, les vamos delegando funciones, entonces ellos tienen que estar, porque ellos van a ser el que van a apretar el botón, el que van a cantar la canción, el que van a... Esa también es una de las estrategias que se puede ocupar para que ellos sean quienes quieran estar. Y obviamente que hay un tema con los papás de que creen que al colegio sí tienen que ir todos los días, pero a la iglesia da lo mismo. Entonces, si ellos ven la iglesia de esa manera, probablemente sus hijos a futuro lo van a ver igual. O sea, podemos, cuando tengo ganas voy a la iglesia, porque una mamá una vez me dijo, no, es que no lo quiero obligar a que ame a Dios. Pero ese es un concepto muy errado. Porque como dice Javiera, yo no puedo darle por los niños por ellos que coman helado todos los días, y no comen poroto, no comen garbanzo, no comen verdura, pero si fuera por eso tendríamos niños desnutridos, o sea, con diabetes, todos con diabetes y todos gordos, por ejemplo, con puro dulce. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que darles porque son buenas, y tenemos que decidir por ellos porque ellos son sujetos de formación, que era lo que ustedes no saben, pero hoy día peleábamos con una de las asistente de la subsecretaría de la niñez, que estábamos justamente peleando por eso, porque quieren que los niños elijan y decidan todo ellos solos, y no son solos, están en una familia. Entonces, yo le decía a una mamá que me dijo esto, no quiero obligar a mi hijo a que vaya a la iglesia. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Usted lo obliga a que se lave los dientes? Sí, porque si no se le van a hacer caries. ¿Y usted lo obliga a ir al colegio? Sí, porque él tiene que ser un profesional. Le dije, ya. Y en la iglesia le dije yo, o sea, ¿usted quiere un profesional? Queremos profesionales, pero que se pierdan en el infierno. O sea, porque yo puedo querer un profesional que va a ser muy exitoso en este mundo, pero a lo mejor va a perder su alma. O sea, yo lo estoy salvando del infierno. Y a veces nos olvidamos de ese concepto, pero el infierno sí existe, sí está, la Biblia habla de ello, y quien no tiene a Cristo y quien no sigue a Cristo va a tener una muerte eterna. Entonces, ¿quién mejor? Entonces, con tal de yo salvar a un niño, si yo quiero salvar a mi hijo, es que yo lo
lo empujo, como dice la Escritura, fuérzalos a que entren al reino de Dios, o sea, si es necesario, pero tengo que hacerlo. Entonces, ahí también va un poco en concientizar este tema en los padres. Me encanta la idea de un taller para padres, Alejandra, ahí estamos dispuestos para poder apoyar. Bueno, amados hermanos, si no hay más comentarios, le paso la palabra al pastor Luis. La verdad que yo contándole esto me he emocionado mucho, he estado muy conmovida con esta clase, porque impacta también mi vida, el Señor, y me recuerda también de cómo Él me enamoró, en realidad. Yo siempre digo esto, y me emociona mucho decirlo, que, ya me emocioné. Lo que pasa es que a mí me impresiona mucho ver que Cristo me alcanzó siendo tan niña, que Él me salió al encuentro siendo una niña tan pequeña. Eso me mata, realmente. Y siempre le agradezco por haberme salido al encuentro, siendo tan pequeña. Y me duele ver que hay tantos niños que anhelan de Él y que a veces nosotros mismos somos los estorbos para que ellos no lleguen a Cristo. Nosotros con nuestros rudimentos, con ser legalista, con nuestras leyes, con nuestras normas, con ser aburrido, con no dejar que sean skater o que sean raperos o que les ponen la corbata y que los niños los creen hacer adultos mucho, y los niños son niños y pueden entregar esa creatividad para Dios. Así que la idea es que ellos logren encontrar al Salvador lo antes posible.